todos, yo soy Cami, bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy muy contenta de que estén nuevamente acá conmigo para informarse de todo lo que ha sucedido a lo largo de los años y esta vez voy a contarles un caso que ocurrió por allá más o menos en los años 70. Así que hoy vamos a hablar sobre los asesinos de la caja de herramientas, Lawrence Whitaker y Roy Norris. Los dos se conocieron en prisión en 1974 cuando Whitaker cumplió una condena por robo e intento de homicidio y Roy también por robo. Allí ambos sujetos compartirían historias ya que tenían cosas en común. Ambos les gustaban las mismas cosas, ambos estaban como conectados porque habían empezado a delinquir desde muy jóvenes. Entonces Roy sintió que Whitaker podía ser como su compañero y además también su protector, porque los demás prisioneros le tenían como miedo. Así que al transcurrir los días se hicieron más amigos y empezaron a intercambiar intereses e ideas para cuando salieran de prisión. Lawrence tenía más bien como unas ideas un poco más oscuras que Norris, pero ambos sentían como la misma atracción por los actos atroces. Entonces ambos se hicieron demasiado amigos y acordaron que cuando salieran de prisión se iban a volver a encontrar e iban a hacer algo realmente terrible. Norris estaría un tiempo alejado de todas las malas situaciones en las que ya se había visto involucrado para no regresar a prisión, esperando a que Lawrence Whitaker saliera de allí para así hacer realidad todas esas fantasías que habían planeado en prisión juntos. Entonces, Norris decidió empezar a trabajar como electricista. En cambio, cuando Whittaker salió, pudo trabajar como técnico de aviación. Este hombre ganaba mucho dinero y podía hacer muchas cosas. De hecho, hizo muchas cosas que beneficiaron a la comunidad. Daba muchas donaciones, era una persona buena, eh, en fin, hacía cosas que realmente no parecían que fuera él. Pero estos dos darían nuevamente para estar juntos y pues todo lo que habían planeado en prisión lo iban a hacer realidad. Estos dos comprarían una van y la modificarían para allí cometer horrores. Compraron la van, la pintaron, la transformaron en la parte de atrás, le colocaron un minibar, le colocaron una cama y lo transformaron totalmente para ellos hacer cosas sin nombre, realmente sin nombre. Estos dos en prisión acordaron que cuando salieran y estuvieran nuevamente juntos, iban a secuestrar, a asesinar, a torturar, a desaparecer a todas las chicas posibles entre los 7 años y los 18 años. Ellos acordaron entre todas estas edades escoger la mayor cantidad de chicas para hacer todas las cosas y todas las locuras que a ambos se les pasaba por la mente. Entonces, el pacto más grande que hicieron fue no dejarlas con vida, a ninguna. Así que ambos estuvieron de acuerdo con todas estas reglas que ellos mismos habían impuesto y empezarían la cacería en la van que ellos habían modificado y se fueron para un lugar que se llamaba Redondo Beach. Allí en la playa habían demasiadas chicas, muchas familias, era un ambiente muy para pesca, como decían ellos, para cacería. Así que allí encontrarían a su primera víctima, Lucinda Schaefer. Ella tenía apenas 16 años cuando fue víctima de estas dos personas que cruzaron en la van, la invitaron a subirse para tomar un aventón y ella se negó. Al ver que la chica no accedió, ellos la obligan a subirse y allí empezaría lo peor. Llevaron a Lucinda a un lugar que se llama las Montañas de San Gabriel. Estos habían ido a ese lugar previamente y habían observado un terreno en lo alto de la montaña que estaba solo. Allí ellos ingresaron, cambiaron la cerradura que había para poder ingresar a ese lugar, para que solo ellos pudieran ingresar y allí cometerían todo tipo de horrores. Allí llevaron a la chica, abusaron de ella, la torturaron y luego Whittaker con un gancho la estrangula hasta matarla. Luego de esto,
La lanzan por el barranco, pero su cuerpo nunca fue encontrado. Después de eso pasarían al menos unas 2 semanas para que encontraran a su segunda víctima, llamada Andrea Hall, de 18 años. La chica estaba cerca de Manhattan y lamentablemente estos dos tipos pasaron por el lado de ella, ya que estaba pidiendo un aventón, y se subió al auto con ellos. Cuando iban manejando, empezaron a forcejear con la chica, la ataron y la llevaron a la montaña de San Gabriel. Estando en este lugar, Roy abusa de la chica una vez y Lawrence abusa de ella 2 veces. Luego de esto, Lawrence decide coger su Polaroid y tomarle varias fotografías a la joven en posturas muy explícitas. También empezó a comenzar a decirle a ella que le dijera por qué no debería asesinarla. La chica no sabía cómo responder, estaba súper atemorizada. No supo qué decirle. Él se burló de ella y, con un picayelo, atravesó uno de sus oídos. No, no contento con esto, empezó a burlarse de ella por no saber decir por qué no asesinarla. Cuando veía que la chica seguía con vida, a pesar de haberle enterrado el picayelo en el oído, cogió un gancho y un alicate y nuevamente estranguló a la chica, así como había hecho con la primera víctima, y acabó con su vida. También dijeron que la habían arrojado en las montañas de San Gabriel. Los dos sujetos no esperarían mucho para cometer nuevamente atrocidades, así que después de varias semanas se encontrarían con nuevas víctimas. Esta vez fueron 2 chicas, Jackie Gilliams, de 15 años, y Jacqueline Jam, de tan solo 13 años. Ambas estaban en redondo pidiendo un aventón. Estas tomarían lamentablemente la decisión de subirse a la van de Whittaker y de Norris. Las chicas estaban con ellos, iban normal, hasta que notaron que ambos estaban tomando una ruta diferente. Obviamente iban para las montañas de San Gabriel. Las chicas comenzaron a gritar, empezaron a alterarse, hasta que Jacqueline intentó abrir la puerta de la van, consiguió abrirla, pero cuando se iba a lanzar, Norris le da en la cabeza con una pesa. La chica queda súper mal, quedó inconsciente. Cuando Whittaker bajó para recoger el cuerpo de la chica que había quedado en la carretera, pasaba un grupo de personas que estaban practicando tenis. Al ver la situación, Whittaker, con la mayor de la tranquilidad y la normalidad, les dijo a estos que había estado con la chica y que se habían divertido muchísimo, ya que en esa época consumían muchas drogas, y les dijo que la chica se había excedido y que por eso estaba en ese estado. Entonces Norris decidió atar a ambas chicas y se dirigieron hacia las montañas de San Gabriel. Allí permanecieron las dos jóvenes durante 2 días. Ambos dijeron que no les resultaba atractiva Lam, ya que no les gustó la chica. Pero tristemente Jake sí recibió todo lo que estos dos dementes tenían en su cabeza y abusaron de ella de todas las maneras posibles. Abusaron física, mental, moral, todo, porque incluso sacaron una grabadora en ese entonces para grabar audio y comenzaron a abusar de la chica y la obligaban a decir que ella le gustaba lo que estaba sintiendo. Tristemente la peor parte se la llevó Jackie Gilliams, porque aunque a las dos las fotografiaron con la Polaroid en actos indecorosos, a esta la empezaron a torturar horriblemente. No entiendo en qué estaba pensando Whittaker cuando agarró un alicate y empezó a torturarla, apretándole en los pechos hasta que se los amputó. Después de haberla torturado tanto, agarró un picayelo y, al igual que como son sus otras víctimas, se lo enterró en el oído, y luego procedió a coger un gancho y con un alicate la estranguló, acabando con su vida. Tristemente, a Jacqueline no le tocaba la mejor parte, así que agarró un martillo y le dio en la cabeza a la jovencita, dejándola totalmente mal, pero
El hombre no contento agarró el mismo gancho y con el alicate procedió a estrangularla igualmente que a Jake. Estos hombres continuaron con la cacería y el 30 de septiembre encontrarían una nueva víctima llamada Robin Robick. Pero, oigan a esto, no se sabe por qué a esta chica la dejarían con vida, ya que si recuerdan al principio les comenté, ellos habían hecho como un pacto de no dejar absolutamente a nadie con vida. Y a Robin la dejaron libre. Abusaron de ella, le tomaron fotografías, pero a esta víctima no la asesinaron. Y hasta el día de hoy nadie sabe por qué pasó eso. Luego, en Halloween del 79, ocurriría algo que aterrorizaría a la comunidad, y no solo a la comunidad, a todo el mundo que conoció este caso para ese entonces y ahora que se los estoy comentando a ustedes. Creo que es una de las cosas más aterradoras que pudieron hacer este par de tipos, y es que encontrarían en Bali, porque viajaron hasta Bali, a una chica llamada Shirley. Ella ya conocía a Whittaker, así que no se le hizo muy extraño dejar que ambos la invitaran en la van a que la acompañaran hacia su casa. Shirley estaba un poco triste porque había salido de una fiesta de disfraces en la cual había discutido con su novio, así que sí abordó esta van con el objetivo de llegar pronto a su casa. Tristemente nunca regresó a su casa, ya que cuando estaba en la van, estos tipos le ofrecieron drogas y ella las rechazaría. Pero resulta y acontece que Whittaker, días antes a todo lo que había sucedido, había invitado a salir a Shirley, pero esta le había dicho que no. Así que se había sentido como rechazado, pero vio esta vez como una oportunidad para poder hacer de las suyas. Lamentablemente, Shirley se convertiría en la quinta víctima mortal de estos dos sujetos. Pero en esta ocasión, Whittaker no esperó hasta que Norris llegara a las montañas de San Gabriel y le dijo que la atara, la inmovilizara, porque él iba a abusar de ella. Entonces, este la ató, la inmovilizó, y Whittaker no esperó ni un segundo para sacar su grabadora y comenzar a grabar uno de los audios más horribles de toda la historia de los crímenes. Whittaker, en su afán, en su desespero por torturar a Shirley, sacó de la caja de herramientas un alicate y comenzó a estriparle los pisones hasta que se los arrancó. No contento con eso, también la desgarró en su zona íntima y empezó a decirle un montón de cosas, y de allí crearía uno de los audios más aterradores en la historia de los crímenes. Estos dos sujetos eran súper sádicos, entonces ellos intercambiaban. Un rato manejaba la van Norris, un rato manejaba la van Whittaker, y en este momento Whittaker empezaría a conducir y Norris iría en la parte de atrás con Shirley, agarraría un martillo de la caja de herramientas y empezaría a martillarle un codo, el cual le destrozó totalmente, totalmente. También empezó a martillarle una de sus manos y le amputó uno de sus dedos. Era tanto el dolor, era tanto el sufrimiento de esta chica que ella les suplicaba que por favor la asesinaran rápido. O sea, ella quería morirse rápido. No, no logro imaginar cuánto dolor, cuánto sufrimiento tenía Shirley en ese momento, que lo único que deseaba era morirse. Pero estos dos sujetos no querían que ella se muriera ligero, o sea, ellos querían torturarla y torturarla y torturarla, y así continuó por varias horas. Luego, cuando ya se cansaron, no sé, algo sucedió, llegaron a un lugar solitario y allí simplemente Whittaker agarró nuevamente su gancho y su alicate y estranguló a Shirley y la dejó sin vida. Pero esta vez, en esta ocasión, ellos no querían llevarla hacia las montañas y dejar el cadáver allá, sino que querían como que hacer algo diferente y acordaron que la iban a dejar en un lugar público, en un lugar donde fuera encontrada muy rápido, y pues la dejaron en un jardín de una casa familiar. Whittaker y Norris querían saber qué ocurriría cuando la prensa y la policía se diera cuenta de cómo habían dejado el cuerpo de Shirley. Y pues claramente al día siguiente, una persona que había salido a hacer ejercicio se encontró el cadáver. Y
obviamente aterrorizó a toda la comunidad, a toda la ciudad, porque era un hecho de que había sido algo estremecedor, algo horrible. La policía no sabía que aparte de Shirley existían otras 4 víctimas, porque en ese entonces solamente había estado la denuncia de desaparición, pero obviamente como habían dejado los cuerpos en ese lugar, en esa montaña, no lo habían encontrado, no los habían encontrado, así que hasta el momento solo era una investigación para esas chicas como desaparecidas. Para Shirley ya sabían que había sido abusada, torturada y asesinada. Todos nos hacíamos la misma pregunta: ¿cómo iban a atrapar a este par de sujetos? Pues bueno, un día un preso llamaría a su abogado para confesarle algo que un ex compañero le había confesado. Este preso se llamaba Joseph Jackson y relataría brevemente cómo un ex compañero de prisión le había contado todo lo que había hecho y todo lo que habían planificado durante muchos meses. Aproximadamente 5 meses estuvo recibiendo información de todas las atrocidades que estaban pasando afuera de prisión. Resulta que Joseph recibía visitas de Norris. Norris iba y le contaba todo lo que hacía con Whittaker, todo lo de la van, todo sobre los secuestros. Y aparte de todo esto, lo invitó para que hiciera parte de ellos y también cometieran todas esas atrocidades juntos. Pero Joseph decidió hablar con su abogado para que se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo. No aceptó a pesar de que era pues, una persona que estaba en prisión. Entonces, el caso se le fue asignado a un policía llamado Paul Bingham, quien estaría investigando sobre todos los casos de desaparición de bastantes chicas en California, y resulta que encontraba muchas cosas en similitud a lo que Joseph le había comentado al abogado sobre la van, sobre las desapariciones, sobre 2 sujetos que estaban acechando a chicas en la playa. Entonces agarraría la ficha de Norris y agarraría la ficha de Lawrence y empezaría una investigación muy grande. Paul encontraría varias víctimas que habían sido como acechadas, pero dio con una víctima en específico que cuando él le mostró las fotografías, las fichas de estos 2 sujetos, no dudó ni por un segundo en decir que ellos eran los sospechosos de todo lo que Joseph había dicho y que estos 2 sujetos estaban cometiendo, aterrorizando a toda la comunidad. Esa víctima era Robin Rock. Esta joven testificó y dijo que había sido víctima de estas 2 personas, que la habían acechado en la van, la habían invitado y la habían raptado. Y atrás de la van, que estaba modificada, ella dio detalles muy, muy, muy certeros de todo lo que había en la van y de cosas que ellos hacían. Ella dio esos detalles y describió todo lo que ellos le hicieron, pero que ella no entendía por qué la habían dejado con vida y la habían dejado libre. Con toda la evidencia y con todo lo que testificaría Robin, Paul no tenía duda de que realmente pues, Norris y Whittaker eran los culpables de la desaparición de todas estas chicas y que eran los sujetos que estaban como aterrorizando en la playa a todas las jovencitas, y decidieron que el 20 de noviembre del 79 empezaría la búsqueda para la detención de estos 2. Comenzaría así entonces una investigación bastante amplia y dieron con la casa de Roy, en la cual encontraron varias fotografías con jovencitas y el brazalete de Shirley. Ya no había duda de que estos 2 habían raptado a muchas chicas. Resulta que la policía, estando en casa de Norris, escuchan que timbra el teléfono y uno de ellos decide contestar. Cuando contestan y dicen que habla con un amigo de Norris, al otro lado del teléfono proceden a colgar. Resulta que esta llamada la estaría realizando Whittaker, quien ya estaba sospechando de que algo estaba sucediendo en la casa de Norris. Decidió coger varias de las pruebas que tenía, de las cosas que él había grabado, fotografiado, las metió en una caja, se fue para la montaña y allí decidió esconder todo esto.
esconder todas las grabaciones, bueno, las grabaciones que tenía de Jake Gilliams y Jacqueline, las escondió y tristemente dicen que esto nunca fue encontrado. Luego de que la policía saliera de la casa de Norris, se dirigieron a buscar a Whittaker, quien se encontraba afuera de su casa. Ellos fueron, lo atraparon, él no puso resistencia para nada y no dio ni una sola palabra, no tenía nada de ninguna expresión en su rostro. Los agentes de policía también sabían que Whittaker estuvo quedándose en un cuarto de hotel, decidieron ir hasta allá y en ese cuarto encontrarían aproximadamente unas 500 fotografías de jovencitas en situaciones explícitas, unas con él, otras entre ellas, otras solas, y pues toda esta evidencia la llevarían para el juicio. También encontrarían grabaciones y muchas otras cosas. Cuando también empezaron a investigar la van, encontraron de que sí era tal cual como Robin lo había descrito, sí era así como eh, Joseph había dicho que Norris le había contado, y allí también encontrarían diferentes joyas de las chicas que habían sido reportadas como desaparecidas. Ustedes saben que, por ejemplo, cuando encuentran pruebas, la policía, la fiscalía, todos deben como indagar, ver, en este caso escuchar todo lo que había sucedido, y realmente al policía Paul esto lo afectaría bastante porque les tocó escuchar muchas veces el audio de Shirley en el que fue torturada, en el que suplicaba que la asesinaran, y también lamentablemente este audio lo escucharía la madre de Shirley, que sería la que le reconocería la voz y diría que ese audio pertenecía a su propia hija. Este caso sería asignado al fiscal Stephen Kay, quien también estaría investigando el caso de Charles Manson y la familia, y ya tenía como un más o menos de lo que él vería en el juicio, pero creo que no fue suficiente con haber recibido todas las pruebas previas. A él le tocó escuchar el audio, ver las fotografías, más o menos darse una idea de lo que había sucedido, y eso realmente lo hizo sentir muy mal. Entre el fiscal Stephen y el policía Paul interrogaron a Norris, le hicieron muchas preguntas hasta que este se quebró y confesó todo lo que había sucedido. También fue con ambos y les mostró la montaña de San Gabriel, les dijo dónde habían cometido todos los actos y le mostró aproximadamente dónde podrían encontrar los restos de las chicas que habían asesinado. Tristemente, cuando estaban investigando, solo encontraron los restos de Jacqueline y de Jake Gilliams, pero nunca, y hasta el día de hoy, nunca se encontraron los restos de Lucinda y los de Andrea. Nunca se encontraron y hasta el sol de hoy no sabemos qué sucedió. Whittaker y Norris fueron acusados por el asesinato en primer grado, por robo, por secuestro, por abuso y por conspiración criminal. Recuerdan que hace rato les comenté que habían encontrado aproximadamente 500 fotografías de distintas jovencitas. Pues lograron identificar aproximadamente a 60, las cuales testificaron que no habían sido víctimas de ningún tipo de abuso, pero otras 19 aparecían como desaparecidas. Un total de 19 jóvenes que estaban desaparecidas, pero nadie sabía nada de estas chicas. Pues resulta que por allá en los 70s, en California hubo una oleada de asesinatos y de asesinos en series impresionantes, como el acosador nocturno, el asesino del autobús. Hubieron muchas personas las cuales estuvieron como que hubieran podido ser víctimas de cualquiera de estos tipos. Cuando ya empezaron el juicio, los hicieron por separados y el 29 de enero del 81 llevarían primero a Whittaker, quien estaría sentado y siendo enjuiciado, escucharía el audio de Shirley, que es el más aterrador y el único que se encontró, porque tristemente no pudieron encontrar el audio en el que
se escuchaba a Jake pedir y suplicar por su vida. Pero el audio de Shirley marcaría demasiado, demasiado al jurado que estaba en ese momento, porque cuentan que en ese entonces, cuando estaban escuchando, unos se fueron, otros se comenzaron a llorar, otros simplemente no podían hablar, otros incluso hasta sintieron náuseas. Pero yo siento que realmente lo que más me hubiera dado, creo que enojo, fue haber visto la cara de Whittaker, porque ellos mencionan y comentan que este sujeto simplemente estaba sentado ahí con una sonrisa de oreja a oreja escuchando el audio, con una enorme sonrisa. Y este también confesaría que todos los días, cuando se subía a la van, escuchaba todos los audios que tenía de todas estas jovencitas. O sea, él todos los días alimentaba su ego, su superioridad, su soberbia, escuchando todos los audios de todo lo que había cometido. Cuando les comenté que el fiscal había estado como en un momento de tristeza por haber escuchado el audio, vuelvo y les recalco que le tocó nuevamente escucharlo en la sala, y cuando iba a comenzar a hablar para dar un veredicto, este no pudo. La voz se le entrecortaba y tuvo que pedir disculpas, pararse del lugar, irse del sitio porque comenzó a llorar. Luego de todo esto que les acabo de comentar, el juicio se extendió aproximadamente hasta el 17 de febrero, cuando encontraron culpable a Whittaker por los 5 asesinatos. Por todos los otros cargos y los 5 asesinatos, le darían una pena de muerte en la cámara de gas. Este tendría que esperar hasta que fuese llamado para cumplir su pena en la cárcel de San Quintín. En un principio Norris quería como hacerse pasar por víctima, porque este decía que la mente maestra de todo había sido Whittaker, y que él simplemente había estado con él porque le daba demasiado miedo a este hombre. Decía que le causaba temor y que él jamás asesinó a ninguna chica. Él dijo que él sí estuvo con él, pero que él nunca realmente había cometido pues los asesinatos. Finalmente lo encontraron culpable, pero como este llegó como a un acuerdo por haber confesado todo lo que había hecho y haber cooperado con la policía, no le dieron pena de muerte, sino que le dieron cadena perpetua. Este estaría pagando toda esa condena en una cárcel en San Diego. Whittaker estuvo en prisión por mucho tiempo, y cuando iban a ya a cumplir su condena para que fuera la pena de muerte, siempre apelaba, siempre ponía demandas, siempre era conflictivo. Logró que todo eso se extendiera aproximadamente muchos años. Incluso él estuvo en prisión, conoció varios de los prisioneros más peligrosos, se hizo amigo de ellos, y no solo eso, resulta que Whittaker recibía cartas de personas que querían como que saber más del caso, y otras personas que como que se habían hecho fanáticas de él, y este sujeto les respondía con total cinismo final, porque al final de todas las cartas firmaba Whittaker, Alicates, y ese, o sea, con todo el cinismo del mundo colocaba Whittaker, Alicate. O sea, él se sentía súper bien por todo lo que había sucedido. En ningún momento sintió remordimiento, nunca se arrepintió de todo lo que había cometido. Incluso, como les comenté, tenía como que gente afuera que era como fan de él. Se rumora que muchas veces vendía pedazos de su cabello por la internet, y pues una locura total, llegando a recibir personas que lo entrevistaban. Hubo una persona la cual ganó su confianza, y este le comentó dónde podrían estar los cuerpos de las personas que no habían encontrado, pero pues tristemente tampoco dieron con ellos donde él había dicho. Hasta el 13 de diciembre del 2010, este sujeto estuvo en prisión. No cumplió su pena de muerte, pero sí murió en prisión. Él en los últimos días dijo que lo único que se arrepentía era haber permanecido tanto tiempo en prisión y haber pasado sus últimos momentos encarcelado. Por otro lado, Norris fue apresado, obviamente, y era un preso modelo. Decían que se comportaba muy bien, que era una persona pues buena allí adentro.
En el 2009 fue como elegido para libertad condicional, pero curiosamente él nunca asistió a recibir como esta noticia, nunca quiso ir, no sé por qué, nadie sabe por qué, y permaneció en prisión hasta el 19 de febrero del 2020, donde murió a sus 72 años. Esta persona nunca se arrepintió tampoco, nunca expresó nada, pues a la larga, pues nunca vamos a saber realmente qué sentían ninguno de los dos, porque eran criminales aterradores. Entonces, no sabemos si cuando confesó todos los crímenes se arrepintió o no, porque creo yo que era como para evitar la pena de muerte. Entonces, no sintió ningún remordimiento tampoco. Este caso realmente es muy, muy, muy triste. Ocurrió hace mucho tiempo, pero siento que desde el fondo de mi corazón lamento muchísimo las muertes de estas chicas y la desaparición de otras. Y también lamento la muerte del policía Paul, porque tristemente murió por culpa de este caso. Él dejó una carta de despedida porque él se suicidó debido a que no soportó el caso. No, o sea, no soportaba pensar en que en algún momento Whittaker o Norris o ambos iban a llegar a su casa, iban a asesinar a su esposa y a su hija. Entonces él dice en la carta que nunca lo superó, que no podía dormir, que sufría demasiado y que este caso lo consumió muchísimo al punto de morir. Lamentablemente no lo soportó y decidió terminar con su vida. Así que también siento mucho por lo que le pasó a él. Bueno, y este ha sido el caso de los asesinos de la caja de herramientas. Espero que les haya interesado bastante, que haya podido darme a entender. Yo sé que a veces soy un poco repetitiva, pero realmente me gusta mucho de que ustedes se vayan con bastante información, de que sepan lo que sucedió. Sé que es un caso un poco antiguo, pero recién lo vi, supe que era un caso que había que investigar. Me duele mucho, mucho lo que sucedió, en serio. Nunca vayan a buscar los audios ni las fotografías, totalmente vetado. Esto creo que deja a cualquiera súper triste, incluso mal psicológicamente. Entonces, ustedes no sé qué opinan, díganme en los comentarios qué piensan de este caso, qué caso les gustaría que investigara. No olviden dejar su like, compartir y seguirme en todas mis redes sociales. Los quiero muchísimo, muchísimo y nos vemos en la próxima. Adiós.